día nos recibe el Padre con gran compasión. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. Él nos da la vida eterna en su gran bondad. Con brazos abiertos nos invita a caminar junto a Él, siempre en su amor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Dios es bueno con nosotros y todos aquí somos bienvenidos en la comunidad cristiana de Sayula. Hemos alabado al Señor, ya hemos disfrutado de su presencia y es bueno, ¿no?, cantarle, alabarle, bendecir su nombre, pero también es bueno escuchar su palabra y escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Como vieron por ahí ya en nuestras publicaciones de la comunidad cristiana, el tema del día de hoy es pecadores bienvenidos. Este mensaje es para todos, porque todos hemos pecado. No hay nadie que sea justo, y estando de acuerdo en eso, que no hay nadie que sea justo, que todos son pecadores, entonces todos somos bienvenidos. Jesús buscó a aquellas personas perdidas más que a aquellos que se sentían justos. En Lucas capítulo 5 versículo 31 al 32 Jesús claramente dice: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino a los sanos, no vino a aquellos que no tenían la necesidad o eran justos, que en realidad Jesús siempre usaba de ironía, porque ¿quién es justo? La misma escritura dice que no hay justo, ni aun uno, pero sí hay personas que creen ser justas. Si hay personas que creen que ellos son buenos, que no necesitan de Dios. ¿Cuántos conocen personas así? Yo no necesito de Dios, yo soy bueno, no he matado a nadie, pero todos hemos pecado. Dios ha puesto unos mandamientos, dio unos mandamientos desde el Antiguo Testamento en los cuales incluyen la mentira, el robo, y todos en alguna ocasión hemos mentido. ¿Y qué nos hace eso? Mentirosos. Y también dice la Escritura que si fallamos en uno de esos mandamientos, nos hacemos culpables de los demás. Ahora sí, como dice el dicho, todo o nada. O cumples todos los mandamientos o no vas a cumplir ninguno. Y el único que pudo cumplir esos mandamientos fue Jesús. El único perfecto fue Jesús. Cada uno de nosotros es pecador, ha pecado. Ahora somos limpiados con la sangre de Jesús, pero eso no significa que nuestra carne, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ay de mí que tengo este cuerpo que le sirve al pecado. ¿Por qué? Seguimos batallando día a día con el pecado. Día a día seguimos luchando en contra de aquellas tentaciones carnales que vienen a nuestras vidas. Pero gracias a Jesús que tenemos la victoria por medio de Él. Él vino a llamar a pecadores. Les dice a los pecadores: bienvenidos. ¿Pero bienvenidos a qué? Al arrepentimiento. No se trata de que el pecador siga de pecador. No se trata de que el pecador siga viviendo de una manera errónea y alejada de Dios. Dios quiere, y Jesús quería, que procedieran al arrepentimiento. Jesús no caminó entre los religiosos que se creían perfectos, sino entre los rechazados, los caídos, los pecadores, porque no vino a salvar a aquellos que se consideraban justos. Jesús comió con los publicanos, era juzgado por eso, era condenado por los religiosos de su tiempo por estar con la gente pecadora. Vean, le decían a sus discípulos, vean su maestro. Nosotros somos buenos. Ve cómo nosotros llevamos bien la doctrina y nosotros no estamos juntándonos con los pecadores, así como se junta su maestro. ¿Qué respondían los apóstoles? Nada. ¿Qué podían responder ellos? Nada. Pero el que respondió siempre fue Jesús. Y les dijo: vayan
aprendan lo que significa: quiero misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vayan y aprendan misericordia. Porque ellos estaban dispuestos a hacer sacrificios. Quizá muchos de nosotros también estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. Ay, Señor, es que yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, yo quiero hacer esto y aquello para ti. ¿Pero Dios se agrada de eso? Dios se agrada más de que nosotros seamos obedientes a Él. Que nosotros tengamos misericordia, así como Él la tuvo con nosotros. No vino a buscar precisamente a esas personas que se consideraban justas, sino a los que reconocían su necesidad de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, ha conocido a Jesús, y el acercamiento que ha tenido a Jesús ha sido por su necesidad de Dios. Porque necesitamos de Dios. ¿O quién no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios. El llamado de Jesús siempre fue un llamado de amor, no de condenación. Jesús no condenó a aquellas personas que se acercaban a Él. Jesús era criticado, juzgado por los religiosos. ¿Por qué? Porque Él se tomaba el tiempo de sentarse con las personas pecadoras. Se sentó con un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos, el cual también era muy rico. Esto lo podemos ver en San Lucas capítulo 19, en el cual Jesús en el versículo 19 de ese capítulo, en el versículo 10, del capítulo 19, claramente dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Por eso los pecadores son bienvenidos. Son bienvenidos, no son rechazados. No debemos nosotros tener una actitud como los fariseos o como los religiosos del tiempo de Jesús, que rechazaban a aquellos pecadores, considerados así por su religión, porque no cumplían con lo que ellos decían, porque no cumplían con sus estatutos. ¿Y saben por qué no cumplían? Porque los fariseos, dicho por Jesús, ponían cargas sobre las personas que ni siquiera ellos querían tocar con un dedo. Eso es lo que hace la religión, somete. La religión trata de someter a las personas con ideologías, con doctrinas, que al fin y al cabo los van a esclavizar. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo vine para que ustedes tengan vida. En Juan capítulo 8 dice: si el Hijo os libertare, si el Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo os hace libres, seréis verdaderamente libres y van a conocer la verdad. Y esa verdad los libertará. Qué bonito saber que nosotros podemos tener la libertad de ser hijos de Dios. La libertad de venir al Señor sin tener el temor de ser juzgados. Si tú eres de las personas que le ha fallado a Jesús, que has pecado, que has sentido que te vas por otro lado y que no puedes caminar de acuerdo a la palabra de Dios, este mensaje es para ti. Este mensaje el día de hoy es para ti y para aquellos que lo vayan a escuchar, que sientan que de igual manera no pueden cumplir con el estándar de Dios, que no pueden cumplir con lo que Dios manda. Este mensaje es para ti. Este mensaje, el cual no es de condenación, al contrario, es de bienvenida. Jesús dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 13. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El llamado de Jesús fue a los pecadores. A eso vino, a buscar y a salvar lo perdido.
Tú y yo estábamos perdidos y fuimos encontrados por Jesús. Cuando hemos escuchado el mensaje de la salvación, el mensaje de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, cada uno de nosotros lo ha recibido y ha decidido creer y confiar su vida en Jesús. Él es el que da la vida. Dios no busca rituales vacíos ni apariencias de piedad. Hay personas que pueden aparentar ser buenas personas, religiosas, pero el que conoce el corazón es Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe, como comúnmente se dice, de qué pie cogíamos. Él sabe que nosotros fallamos. Él sabe que en nosotros hay una lucha, que muchas veces nosotros somos vencidos por el mal, que muchas veces fallamos, que muchas veces pecamos, pero Él está ahí dispuesto para perdonarnos cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Su mayor deseo es que nuestros corazones sean transformados por su amor y misericordia. Mencioné a Zaqueo, pero también recuerden a Pedro. Pedro, que era un discípulo de Jesús, anduvo con él en su ministerio. Al final de su ministerio, cuando Jesús en el huerto es apresado, Pedro lo va siguiendo hasta que llega al patio donde lo empiezan a bofetear, lo empiezan a golpear. Y él está viendo toda esta escena, viendo a Jesús siendo golpeado. Y le preguntan o le afirman: tú eres discípulo de Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó. Esa historia no la sabemos, muchas veces la hemos escuchado. Otra vez otra persona se le acerca y le dice: sí, tú eres discípulo de Jesús, yo te vi con él ahí en el huerto. Y él dijo: no, no soy yo. Una señora, una mujer lo ve, una sirvienta, y le dice: tú sí estabas con él, yo te vi también, tú eres de ellos. Empezó a maldecir, a decir cosas para escudarse y decir: no, yo no soy discípulo de Jesús. Y sabemos la historia, que cantó el gallo, el cual le determinó y le recordó lo que Jesús ya le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado, no una vez, sino 3 veces. ¿Acaso Jesús, después de resucitar, le recriminó a Pedro? ¿Lo juzgó por haberlo negado? No. Cuando Jesús resucita y habla con María Magdalena en la tumba, ¿a quién es la primera persona que le dice: ve y dile que ya resucité? ¿A quién le dice? Ve y dile a Pedro. Ve y dile a Pedro que yo ya resucité. ¿Por qué creen que le dijo: ve y dile a Pedro? Porque Pedro claramente sabía que había negado a su maestro. Claramente sabía y había un dolor en él. Se arrepintió, pero él no sabía si Jesús lo había perdonado. Pero ve, dile a Pedro que he resucitado. Ve y dile a mis hermanos, los demás también, que ya he resucitado. Anuncia este mensaje, que ya resucité y que voy delante de ellos a Galilea. El próximo encuentro que vemos de Pedro y Jesús lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 21. Juan no había visto a Jesús por algún tiempo, entonces se va a pescar junto con todos sus amigos, sus colegas, los demás discípulos de Jesús. Y ven a alguien en la playa y les pregunta: ¿han pescado algo? Y la respuesta de Pedro y de los demás es: nada hemos pescado. Pues remen del otro lado, echen la red en el otro lado y van a pescar. ¿Y qué sucedió? Pescaron. Y Juan le dice: hey, es el maestro. Pedro se echó a nadar y llegó hasta la orilla. Y Jesús come con él.
¿Acaso le dijo, ¿por qué me negaste? Nuestra actitud normalmente es de recriminar, de juzgar, de condenar a aquellas personas que nos han fallado. No así el corazón de Jesús. No así Jesús actuó con Pedro. Les dio de comer. Hicieron pescado a las brasas y va caminando con Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro obviamente es, sí, Señor, te amo. Vuelve a preguntarle Jesús, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelve Jesús a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. En cada una de estas respuestas Jesús respondió a Pedro y le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Acaso Jesús le dijo, ya no eres capaz, ya no sirves como mi discípulo porque me negaste? Al contrario, le asigna más trabajo. Cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos, apaciéntalos. Ese es el corazón que vemos de Dios, mostrado a través de Jesús. Aún ahora Él sigue amando a aquellas personas que están lejos de Él. Lo demostró dando su vida en la cruz. ¿Quién da su vida por otro? ¿Quién muere por alguien más? Jesús lo hizo. Murió por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por todas aquellas personas que están en el mundo, pero tristemente no quieren venir a Él. Tristemente el llamado, la bienvenida es para todos los pecadores, pero ellos no quieren venir a Él. Tenemos la historia de la mujer también que fue sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, versículo 10, la podemos encontrar. Esta mujer fue llevada delante de Jesús porque había sido encontrada en el acto de adulterio. Y le preguntaron a Jesús, la ley dice que tenemos que apedrearla, pero ¿tú qué nos dices? Jesús, escribiendo en el suelo con el dedo y viendo que le estaban insistiendo y le estaban preguntando, ¿qué nos dices que hagamos? Él dice, el que de ustedes esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y él siguió escribiendo en el suelo, escribiendo en tierra. Se empezaron a ir desde los más viejos hasta los más jóvenes sin siquiera tirar una sola piedra. ¿Por qué creen? Porque había pecado en ellos. Porque las palabras de Jesús son fuertes. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y eran los religiosos. A ellos precisamente les dijo, y a toda la turba y a toda la gente que tenían con ellos, y que la habían traído ¿para qué? Para apedrear a la mujer. Y a lo mejor, ya entrando en gastos, a lo mejor tratar de apedrear a Jesús, porque Jesús les prohibía lo que la ley decía. Y Jesús no contradijo la ley. Dijo, está bien, es cierto, eso dice la ley, pero que la apedree y que empiece a tirar la piedra el que no tenga pecado. Ahí podemos ver la ley y la gracia. Por eso la gracia siempre va a sobreabundar. Dios nos ha perdonado a nosotros tanto, que si fuera por Él aplicar su ley, ¿quién de nosotros podría permanecer? Pero Él nos ha dado su gracia. Por esa gracia es que nosotros ahora somos salvos por medio de la fe. Pablo lo explica de manera muy poderosa en Romanos capítulo 5, versículo 20, que esa ley se introdujo en el mundo para que el pecado abundara. Parece ironía e ilógico
que Dios haya dado leyes, haya puesto su ley, haya introducido una ley para que el pecado abundara. Pero así sucedió, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. ¿Qué pasa cuando a un niño, o de repente a algún adulto también sucede, le dices, no hagas esto? ¿Cuál es la reacción de la persona? A hacerlo. No hagas esto. ¿Y qué es lo que hace? Lo contrario. No toques eso porque te vas a quemar. ¿Qué es lo que hace el niño? Lo toca. ¿Y qué pasa? Dios dijo, no hagas esto porque si no vas a tener consecuencias. La paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ha regalado vida eterna por medio de Jesús. La ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, dice este versículo de Romanos 5:20, sobreabundó ¿qué? La gracia. Sobreabundó la gracia. Por más pecado que tú hayas hecho en tu vida, la gracia de Dios sobreabundó en tu vida. No importa cuánto pecado hayas hecho en tu vida. Si tú vienes a Jesús y pides perdón, te arrepientes de tus pecados, la gracia de Dios va a sobreabundar. Y esa gracia es la que nos trae a nosotros salvación por medio de la fe. ¿Quién es perfecto? No hay ni uno que sea perfecto. ¿Cuántos han fallado al Señor? Todos le hemos fallado. Y día a día estamos en esa lucha para agradarle a Él, para seguir lo que Él nos manda, pero nos cuesta. Pero el mensaje del Evangelio es claro. No importa cuán grande haya sido nuestro pecado, la gracia de Dios siempre va a ser mayor. Lo repito, no importa cuán grande haya sido nuestro pecado, la gracia de Dios siempre es mayor. Ahí es donde nosotros debemos abrazar la gracia. Su amor de Dios no tiene límites y su misericordia es más fuerte que nuestro peor error. Cuando nosotros entendemos esto, eso no nos justifica para seguir pecando. Porque claramente le dijo a la mujer, regresando a esta historia, que no fue apedreada. Después de que se levanta Jesús y ve que ya no hay nadie para condenarla, estaba solamente delante de Jesús, la única persona que podía condenar a esta mujer estaba ahí. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Vete, no peques más. Fue bienvenida con Jesús. Ella como pecadora fue abrazada por Jesús, pero le dijo, no peques más. No se trata de ser cristianos, decir, ay, yo ya soy perfecto y no voy a pecar. Pecamos a veces de pensamiento, hasta por omisión, porque aquellas cosas que dejamos de hacer que son buenas, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, que le es pecado. Si tú sabes que algo es bueno y lo dejas de hacer, es pecado. ¿Quién lo dice? ¿Yo? Lo dice Santiago. El libro de Santiago lo dice. Ahora decimos libro, pero es una carta. En su momento fue una carta. Claramente está dicho ahí. Si nosotros no hacemos las cosas buenas, estamos pecando. Si alguna vez has sentido que no eres digno del amor de Dios, recuerda que Él te llama. No importa el pasado, lo único que importa es que escuchemos su voz y respondamos a su amor. Los discípulos de Jesús, no todos eran buenas personas. Jesús había llamado a uno que era celote. Para los que no saben qué era un celote era un revolucionario del tiempo de Jesús. Una persona que estaba en contra del imperio romano y de en cierta manera estaba buscando cómo hacer una revolución y liberar al pueblo de Israel de la tiranía romana. Y Jesús lo llamó. ¿Acaso le importó que era celote? No.
Llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, no bien visto por los demás. ¿Por qué? Porque era un judío que le cobraba los impuestos al pueblo judío para entregarle el dinero al pueblo romano. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Acaso le importó el pasado? No. Y así como no le importó en el pasado, valga la redundancia, el pasado de estos hombres, tampoco nuestro pasado le importa. El llamado está a venir a Él. No importa cuánto hayas pecado, ven a Jesús. Él te está llamando, te está diciendo, bienvenido, ven, no peques más, ven y arrepiéntete. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús no nos espera para condenarnos. Normalmente nosotros lo hacemos. Tomamos así la actitud farisea, religiosa, de cuando llega una persona, ¿cómo viene? Vestida, ¿qué pasado trae? ¿Qué situaciones familiares trae? Y estamos nosotros juzgando. Pero Jesús no lo hacía así. Y mientras nosotros no entendamos y actuemos de la forma que Jesús actuó, con misericordia, no vamos a entender nunca el mensaje del Evangelio. Nunca vamos a comprender que Jesús abrazó a estas personas que tenían pecado. Jesús comió con ellas, se relacionó con ellas, estuvo ahí porque a eso había venido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no podemos salvar a alguien si no estamos en el mismo lugar. Pongo un ejemplo sencillo. Si alguien se está ahogando en el mar y tú estás a la orilla, ¡hey, nada para acá! ¡Hey, para acá! ¿Sirve de algo? ¿Lo podrás rescatar? Tienes que meterte al agua, acercarte a él, quizá luchar contra su misma fuerza, porque normalmente alguien que se está ahogando está desesperado, manotea. Tienes que entrar y rescatarlo. ¿Cierto o no? Pero muchas veces estamos nosotros a la orilla gritándoles, ¡hey, vente! Jesús te quiere salvar. Hay que meternos a esos lugares donde necesitan ellos ser rescatados. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para poder alcanzar. El apóstol Pablo decía, yo me he hecho a los judíos como judío, me he hecho a los griegos como griego, a los sabios como sabio, a los ignorantes como ignorante, con tal de, aunque sea, ganar a uno. Tenemos que tener esa misma mentalidad. La gente se está yendo al infierno y claro, el mensaje es dado por muchos medios y la gente lo escucha y muchas veces lo rechaza. Eso ya no recae en nosotros. Pero si nosotros también nos quedamos callados cuando tenemos que hablar, es nuestra responsabilidad. Y el mensaje es claro: Jesús vino a buscarte y a salvarte. Él quiere que tú te arrepientas. Hay personas que les dicen, arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuáles pecados? Yo no tengo pecados, yo no he pecado. ¿Has mentido? Sí. Pero pues no es mucho pecado. Es pecado. ¿Has robado? He robado. Es pecado. Y por cuanto todos pecaron, absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que Jesús pagó la deuda por nuestro pecado, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús no nos espera para condenarnos, nos espera con una gracia que sobreabunda. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 8. Muy importante que nosotros entendamos lo que el apóstol Santiago, discípulo de Jesús, escribe en esta carta y ahora nosotros con libertad podemos leerla. Dice, acérquense a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad sus manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón.
Un llamado no de condenación, al contrario, un llamado de amor, de misericordia, de gracia. Acérquense a Dios y Dios se va a acercar a ustedes. Pecadores, bienvenidos, limpien sus manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Qué bonitas palabras, pero quedan escritas ahí para nosotros, pero son poderosas cuando nosotros las aplicamos a nuestras vidas, cuando nosotros vivimos estas palabras. Y este mensaje es muy importante porque no solamente se queda aquí, no solamente dice esto el apóstol Santiago, sigue hablando y diciendo precisamente cosas interesantes que la gente necesita escuchar. Dice el versículo 9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os va a exaltar. ¿Qué debemos hacer? Afligirnos, lamentar cuando nosotros estamos cometiendo pecado, cuando nosotros nos afligimos. Pedimos perdón a Dios porque nos aflige lo que hemos hecho. Nos duele lo que hemos hecho. El pueblo de Nínive escuchó un mensaje dado por un hombre llamado Jonás, al cual muy pocos ejemplos puso Jesús de profetas del pasado, pero sí mencionó a Jonás. Jonás, que al principio conocemos la historia, desobedeció a Dios. Porque él no quería que Nínive se salvara. ¿Sabían eso? Jonás no quería que Nínive fuera salvada. Él sabía que si él iba y predicaba y esta gente se arrepentía, Dios la iba a perdonar. Eso está escrito en Jonás. Las personas muchas veces leen Jonás y dicen, no, es que Dios iba a destruir, sí. Pero cuando Jonás reniega con Dios, le dice, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No es lo que yo te decía? ¿Me mandaste para acá para que yo les hablara? Y Jesús vino y dio su mensaje. Jesús vino, se despojó de ser Dios y murió en una cruz por nuestros pecados. Fue rechazado por su pueblo y aún ahora mucha gente rechaza su sacrificio. Mucha gente no quiere creer en Él. Regresando a Jonás, Dios hizo crecer una calabacera que le tapara el sol que lo estaba mareando, ya le estaba dando jaqueca, y Jonás, muy a gusto con esa calabacera que le proporcionaba sombra y a lo mejor pues algo de fresco, ¿no? Ahí. Pero también Dios preparó un gusano, el cual se comió a esta calabacera y la secó. Y Jonás se enojó mucho. Se enojó a tal grado que empezó a renegar porque ya no tenía la provisión de esa calabacera. Y Dios le dice, Jonás, ¿por qué te enojas tanto? Me enojo tanto hasta la muerte. Hasta la muerte me enojo. Le dice Dios, mira, tú tienes compasión de una planta, de esta calabacera que tú no trabajaste en lo absoluto para que te diera sombra. Reniegas y te compadeces de ella. ¿No me tendría yo que compadecer de Nínive?
Ese es el amor de Dios. Nosotros no vamos a comprender nunca el amor de Dios. Nunca lo vamos a tratar, o vamos a tratar más bien, pero nunca vamos a alcanzar en su totalidad a conocer la misericordia de Dios. Pero Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y si estamos aquí es por su misericordia, por las misericordias de Jehová, dice Lamentaciones 3:24. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, grande es su fidelidad. El llamado está para todos aquellos que son pecadores. Acercaos a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, limpien sus manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. Vivimos en un mundo donde el juicio, la condena parecen más rápidos que la compasión. Pero estas palabras de Santiago a nosotros nos recuerdan una verdad fundamental. Dios no nos espera perfectos. ¿O quién aquí hay perfecto? Pero nos espera el Señor dispuestos. Lo repito, Dios no nos espera perfectos, nos espera dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A acercarnos a Él, a limpiar nuestras manos, a purificar nuestros corazones. No es el santo el que necesita la misericordia de Dios, sino el pecador. Y lo más hermoso, lo más bonito del Evangelio es que Dios no rechaza al que viene a Él con un corazón sincero, sin importar cuán lejos haya ido. Jesús contó la historia del hijo pródigo, aquel hijo pródigo el cual tenía todo en la casa de su padre, pero un día le dijo: Padre, dame lo que me corresponde, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre juntó todo y se lo dio. Tomó el tiempo para juntar todo y después de que juntó todo se fue a un país lejano. Y allá vivió perdidamente, desperdiciando todo aquello que su padre le había heredado. Para aquel tiempo vino una hambruna en aquel país, la cual a él lo dejó en la ruina. Y él buscaba qué comer y buscó trabajo, pero nadie le daba, hasta que llegó a un lugar donde lo pusieron a apacentar cerdos. Y en ese lugar, sin tener que comer, ansiaba, anhelaba comerse las algarrobas, el desperdicio que los puercos comían, pero ni siquiera eso le daban. Pero él recapacita dentro de sí, piensa y dice: en la casa de mi papá, en la casa de mi padre, hasta los siervos comen mejor que yo, los criados comen mejor que yo. Voy a ir con mi padre, voy a ir a la casa de mi padre, voy a regresar y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se levantó de ese lugar de cerdos y fue hasta con su padre. La misma distancia que recorrió para alejarse de su padre fue la misma distancia que tuvo que recorrer a su casa. Así que no te alejes tanto, porque al final tienes que regresar. Mientras más lejos te vayas, más lejos tendrás que caminar de regreso. Cuando llega a su casa, su padre lo ve a lo lejos y sale a su encuentro, lo abraza y lo perdona. No le preguntó: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu herencia? ¿Por qué vienes así? No vemos eso en el Padre.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre lo abrazó y le habló a sus siervos y les dijo: hey, pónganle un vestido, pónganle anillo en su mano y vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue encontrado. Ahí nos muestra el Señor el amor que tiene para nosotros. En esa historia, ¿acaso Dios ya cambió? Ahora es un momento de juzgar y nosotros somos sus agentes de juicio aquí en esta tierra. No, nosotros debemos también mostrar misericordia como fue mostrada la misericordia para nosotros. El padre no le puso una condición a su hijo: si me traes aquello que te di, entonces te vuelvo a vestir, te vuelvo a dar el anillo, te vuelvo a reconocer como mi hijo. No, lo recibió así como llegó. Se fue lleno, con tanta riqueza, con tanta cosa que había recibido por su herencia, pero la desperdició. Regresó sin nada y aún así fue recibido por su padre. Hacen una fiesta, una grande fiesta con música. No sé si ya existía el mariachi, pero se oía hasta afuera la música. Y llegó el hijo, después de trabajar, el hijo mayor, hombre trabajador, y pues escucha desde lejos la bulla, los bailes, las danzas, todo lo que estaba sucediendo en la casa de su padre. Y dice: caray, pues no cumplo años. Y se acerca con uno y dice: oye, ¿qué es este escándalo? ¿Me va a dar algo mi papá o qué? No dice esto la Biblia, yo lo estoy inventando para que no digan: dijo y no lo dice la Biblia, yo estoy diciendo. Se acerca con uno de los siervos y le dice: oye, ¿qué onda? Lo que pasó es que tu hermano regresó. Regresó entonces bien parqueado, pues bien lleno. No, regresó sin nada. ¿Cómo? ¿Y mi papá le está haciendo una fiesta? Pásate. No, yo no voy a entrar. Y se queda afuera. Se entera el padre que su hijo mayor está afuera, sentado, no quiere entrar a la fiesta y sale él. Hijo, vente a la fiesta. No, porque tu hijo, ni siquiera dijo mi hermano, tu hijo ha desperdiciado todos tus bienes con prostitutas, ha hecho desperdicio del dinero que tú le diste, que tú ganaste para él, y ahora tú vienes y le haces fiesta. Le dice el padre: hijo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Acaso no era cierto? Todo ya era del hijo mayor, pero es necesario que hagamos fiesta por tu hermano, porque él había muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora es encontrado. Ese es un deseo genuino de amor de Dios con aquellos que se han alejado de Él. No los va a recibir con condenación. Hay un día al cual el mundo entero va a ser juzgado con justicia, pero ahora todavía no lo es. Ahora el llamado está abierto para que todo aquel que escucha el mensaje de salvación, todo aquel que escucha el mensaje de que Dios quiere que sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, atienda ese llamado. Debemos nosotros acceder, acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Este versículo es claro y lo relacionamos con la del hijo pródigo. ¿Acaso el padre fue a buscar al hijo? En la historia no lo vemos así. El hijo regresó a la casa de su padre. El hijo buscó ¿a quién? A su padre. Se acercó a su padre. ¿Y qué hizo su padre? Se acercó a él. Acerquémonos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios?
se acercará a nosotros. Limpiemos nuestras manos. No debemos ser impecables por nuestra cuenta, sino reconocer que el que nos purifica, nos lava, nos limpia, es Dios. Nos llama a purificar nuestros corazones, y esto no es con nuestra fuerza, no es con lo que nosotros podamos hacer, sino con su gracia que nos transforma, con su poder, con su palabra, la cual la tenemos aquí, la podemos abrir, podemos conocer cómo Dios en su gran amor nos ha dado la vida eterna. Si alguna vez te has sentido que no eres digno de acercarte a Dios, recuerda lo que hemos visto. Jesús comió con pecadores, sanó a los rechazados y murió también por aquellos que lo negaron. Se acercó con ese amor tan abundante, y ese amor sigue disponible para nosotros el día de hoy. El amor de Dios no es para los que creen merecerlo, sino para los que saben que lo necesitan. El amor de Dios está disponible para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Por eso, hoy, acércate a Dios tal como eres. No importa el pasado, los errores, lo que hayas dudado acerca de Dios. Delante del Señor, toda persona que viene en humildad no es expulsada, sino que es bienvenida. Si crees que no eres digno del amor de Dios, recuerda que Él llamó a un Judas sabiendo que lo iba a traicionar. Lo único que importa es que escuchemos la voz de Dios, y al escuchar su voz respondamos a esa gracia, a ese amor que ha tenido por nosotros. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estuvo perdido, ahora ha sido encontrado, pero hay más hijos pródigos, hay más alejados de Dios que necesitan escuchar que el Padre los espera con amor, que el Padre tiene los brazos abiertos para que ellos regresen a casa, que ellos regresen a su Padre, y su Padre los va a recibir con amor, no condenándolos por lo que hicieron. Para nosotros que ya estamos aquí, recordemos de dónde Dios nos sacó. Recordemos lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Recordemos la gracia y el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. No juzguemos a los demás. Aprendamos a amar como Dios ama. El único que puede cambiar a las personas es el Señor. Y Él dice en su palabra que el que a Él viene, Él no lo va a echar fuera. Toda aquella persona que a Él viene es bienvenida, no es echada fuera, pero debe de reconocer que necesita acercarse a Dios. Debe reconocer esa necesidad de un Salvador. Someterse a Dios, acercarse a Dios, y Él se va a acercar a nosotros. Limpiar nuestras manos sucias y purificar nuestros corazones. Todos los pecadores son bienvenidos con Dios. Él no rechaza a aquel que se acerca a Él. Nunca lo hará. Pero todo tiene un tiempo. Y como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. No rechaces este mensaje. No rechaces el llamado que te hace el Señor a venir a Él.
Sé que los que estamos aquí presentes ya hemos creído en Jesús. Y si habrá alguno que no lo haya hecho, y es momento de reafirmar, así como dice Santiago, aquellos que están titubeantes, purifiquen sus corazones. Aquellos inconstantes, hoy es el día para afianzarse y afirmarse. Yo no los estoy juzgando ni los voy a juzgar. Tampoco Dios los juzga. Lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Él nos purifica, Él nos limpia con su palabra. Y aquellas personas que ven el video por estos medios también, que no han conocido al Señor todavía, vengan a Él. Es el momento. Ahora es el día de salvación. Ahora, no mañana. Mañana no sé qué pueda suceder. Al rato no sabemos qué pueda suceder. He aquí, ahora el día de salvación. Ahora es el momento de acercarnos a Dios. No, quizá mañana lo hago, o la siguiente semana, o deja primero me limpio y luego voy con Dios. Es al revés, venimos a Dios y Él nos limpia. Hace unos meses platicaba con un conocido y le decía: eres bienvenido cuando gustes ir a escuchar la palabra de Dios. Me dice: no, primero dame chance de limpiarme y pues andar bien y ya luego voy. Le dije: mira, cuando tú vas al hospital, vas porque estás enfermo. Por eso es que vas al hospital. No te esperas a curarte, a limpiarte ya que estés bien para ir al hospital, ¿o sí? No, pues sí, es lo mismo. No quieras limpiarte por ti solo, porque además no podemos, para después ir con Dios. Ve a Dios tal cual estás y Él nos va a purificar, Él te va a limpiar, Él te va a hacer puro delante de Él. ¿Con qué? Con su sangre. Porque cada uno de nosotros ha sido comprado no a precio de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, la cual nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has hablado el día de hoy. A toda persona que se acerca a ti, a toda persona que va a ti, tú no la echas fuera. Tú les dices: bienvenidos pecadores. Aquí hay manera de limpiar sus pecados en mi sangre. Te pido, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje, que tú toques sus vidas. Ahora es el momento de la salvación. Si tú aún no recibes a Jesús, puedes decir estas palabras: Padre, vengo a ti, te pido perdón por mis pecados. Jesús, entra en mi vida, hazme una nueva persona. Limpia mis pecados, limpia mi vida con tu sangre. Te doy gracias por morir en la cruz por mí. Creo que tú eres el Señor y confieso con mi boca esto. Y estoy seguro que Dios te levantó de los muertos y de ahora en adelante voy a vivir para ti. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Creyendo en Jesús encontramos la verdad.